Nuestra clase del día de hoy vamos a hablar de los siguientes hombres de la Biblia, vamos en una forma cronológica y estamos hablando de los patriarcas. El día de hoy nos toca hablar de dos hombres antagónicos, dos hombres que están haciendo una historia muy interesante en la fe, y es Esaf y Jacob, que regularmente los mencionamos como Jacob y Esaf, ¿verdad? Jacob y Esaú. Y pues bueno, estos dos hombres nos dan dos opciones de vida, ¿okay? Dos opciones de vida, y aquí vamos a empezar a ver una lucha primaria de un enemigo muy cercano, de aquel que va a recibir la promesa, un enemigo muy cercano, diferente a la vida de Abraham. Por ejemplo, Abraham, ¿quiénes fueron sus enemigos de Abraham? De Abraham primero fue su enemigo el sistema en Ur de los Caldeos, ¿cierto? Cuando el Eterno le dice, sal de ahí. Después sus enemigos, ¿quiénes fueron? El faraón, cuando tiene que descender a Egipto, después Abimelech, y pues bueno, pero son un poquito fuera de su familia, ¿verdad? Siempre él está cuidando y guardando la fe. En el caso de Isaac, ¿quiénes fueron sus enemigos de la fe? Pues no tuvo enemigos cercanos, así tan cercanos, solamente su vida, al final de sus días, dice que él perdió la vista, y bueno, entendimos también que espiritualmente había perdido la visión, ¿verdad? Y pues bueno, ahorita mencionamos a Isaac porque finalmente Isaac va a aparecer en la vida de Jacob y en la vida de Esaf, en donde Isaac va a ceder la bendición al primogénito, obviamente al que nace primero, ¿verdad? De estos dos mellizos que vienen en el vientre de Rebeca, la esposa de Isaac. Entonces, pues bueno, Isaac no tiene enemigos muy cercanos. Ismael es alejado de Isaac, tan pronto como Abraham lo ve necesario. Ismael es alejado de Isaac, entonces Isaac es cubierto en cuanto a su herencia. Dice la escritura que Abraham le heredó todo a Isaac. Bueno, Isaac no tiene enemigos más que sus últimos días, que creía que no entendía, ¿verdad?, quién le iba a conceder la promesa. Pero en el caso de Jacob, que es el que vemos que finalmente es el que recibe la promesa y es el que era elegido por el Eterno, y es el que es el que le agrada al Eterno, porque el Eterno en el profeta dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Ahorita vamos a ver por qué. Jacob estuvo luchando, ¿verdad? Estuvo luchando desde el principio y no hablando desde que tenía conciencia. Jacob estuvo luchando desde el vientre, dice. Desde el vientre de su madre estuvieron luchando, dice, dos naciones, ¿verdad? El Eterno le revela a Ribka que había dos naciones en su vientre y que estaban luchando tremendamente. Imagínense, antes de nacer ya traían un pleito adentro. Ya traían un pleito, imagínense el alboroto adentro, ¿verdad? La movedera. Bueno, aquí dice la escritura que ella se sentía tan mal que incluso, ¿verdad? Dice una expresión de ella, dice, ¿para qué vivo yo? Dice, ¿verdad? ¿Para qué vivo yo? Diciendo así como que ya no soporto esto, ¿verdad? Ya no aguanto. ¿Cuál es la situación tan difícil? Bueno, Ribka está viviendo esto y es por eso que consulta al Eterno, ¿verdad? Y dice que había dos naciones dentro de ella. Y pues bueno, estos dos personajes antagónicos, diferentes uno del otro, tienen dos propósitos en la vida del creyente. Jacob nos va a enseñar cosas importantes. Esaú, aún siendo una figura que va en contra de la voluntad del Todopoderoso, también nos va a enseñar cosas importantes que debemos evitar, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son esas cosas importantes? Y vamos a ver desde que nacen, ¿verdad? Y estamos en Génesis capítulo 25, Sefer Bereshit capítulo 25.
y vamos a ver el momento cuando nacen ellos dos. ¿Ok? Verso 19, Génesis 25, 19. Esos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Ribca, hija de Betuel arameo en Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac por su mujer, dice que era estéril, y la aceptó el Eterno y concibió Ribca su mujer. La semana pasada hablamos de la esterilidad de Ribca, ¿verdad? Y algunas características de las matriarcas que sufren este mal, pero bueno, tiene un propósito. Y dice que era estéril, pero dice que el Eterno aceptó la oración de Isaac y ella concibió, fíjense. Él oró, y esta es la forma bíblica, ¿verdad?, de buscar concebir cuando no se puede. Orar al Eterno, pedirlo con toda humildad y todo el corazón, todo el entendimiento, para que pueda ocurrir. Dice que concibió Ribca su mujer. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, vean, sus hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fíjense, esta expresión era una expresión negativa, ¿verdad? Era algo que ella decía, ya no soporto esto, ¿verdad? Bien. Dicen por acá, el caso de la ceguera de Jacob era también espiritual, dice por acá Teresa, de Isaac, ¿no? Es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Isaac va perdiendo la vista, y eso denota también una falta de visión espiritual. Bien, seguimos leyendo verso 23, dice que fue a consultar Rebeca al Eterno, dice, y le respondió el Eterno. ¿Qué le respondió? Le dijo, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos, fíjense, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Qué les parece? Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Ok? El pueblo más fuerte estaba hablando del pueblo de Sab. Finalmente trae una descendencia que después le causa males a Israel. Y el mayor, dice, servirá al menor. ¿Ok? ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el menor? Y después vamos a hablar de la primogenitura. ¿Ok? Y dice el 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Fíjense, gemelos en su vientre. Ahora, estos gemelos eran gemelos mellizos, no eran gemelos idénticos. Y esto es muy interesante. Ahorita vamos a ver algo que actualmente la medicina está corroborando respecto a este tipo de nacimiento y este tipo de engendramiento. Bueno, cuando engendran este tipo de gemelos mellizos, ocurre algo interesante según la medicina. Bueno, entonces dice, cuando se cumplieron los días a la luz, aquí había gemelos en su vientre, y dice, y salió el primero rubio, dice, era todo velludo como una pelliza, ¿verdad? O peludo, pues, ¿verdad? Un peluche, como un peluche. Y llamaron su nombre Esaf. ¿Ok? Llamaron su nombre Esaf. Bien, aquí nace el primero, es Esaf, y dice que era rubio. ¿Ok? Era rubio, no necesariamente rojo. Y bueno, esto significa el nombre de Esaf, según el diccionario de Strong, el nombre o la palabra número 6215 significa áspero, ¿verdad? Áspero, significa áspero o rasposo, por el vello, ¿verdad? Por el vello, rasposo, áspero.
Bueno, y dice 26, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, vean, trabada su mano al calcañar de Esaf, y fue llamado su nombre Jacob, ¿Qué significa Jacob? Según el diccionario Strong 3290, significa el que toma del talón, o toma por el talón, ¿ok? Y pues es muy interesante esta palabra, ¿verdad? Tiene una raíz misma en el 6117, según el diccionario Strong, que es akap, que es hincharse, atrapar por el talón, fíjense, atrapar o tomar del talón, ¿ok? Ahora es muy interesante porque el diccionario Strong agrega entre paréntesis en el nombre de Jacob, agrega entre paréntesis usurpador, ¿ok? Si ustedes van al diccionario Strong, entre paréntesis agrega suplantador, ¿ok? Sin embargo, la traducción del hebreo no habla de suplantador, ¿ok? Habla del que toma del talón, del que agarra del talón, y esto lo han interpretado como suplantador o usurpador, y esto solamente y nada más porque así lo definió Esaú mismo, y vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Esaú mismo le califica de esa forma, ¿ok? Su nombre es el que toma por el talón, pero esa expresión la usa Esaú para ponerle el nombre de suplantador o usurpador, y eso tiene su historia muy interesante en la vida de estos dos hombres, ¿verdad? Porque tiene que ver justamente con lo que está pasando en la voluntad del Eterno, justamente entre sus dos vidas, en las vidas de ellos. Bueno, dice, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Qué les parece? Se casaron cuando él tenía 40. ¿Cuántos años pasaron para que ellos nacieran? 20 años, imagínense. Estuvo orando 20 años para poder concebir. Y esperaron 20 años hasta que el Eterno pudo darles la dicha de tener hijos. ¿Qué les parece? Y bueno, de aquí no se dice más, no habla de sus vidas de niños, de sus vidas de adolescentes, simplemente se brinca el texto hasta el momento en donde ellos ya están pues jóvenes, seguramente jóvenes, y vamos al verso 27. Vean lo que dice, crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. ¿Ok? Ahora, cuando vamos a ver la vida de estos dos hombres, sucede algo muy interesante desde la teología. Es muy interesante porque los teólogos cristianos han tomado el texto de la vida de estos dos hombres de una forma muy literal. Y cuando van a examinar la vida de Jacob, ven en la vida de Jacob muchas cosas negativas desde la teología, ¿okay? Y esto por la mala interpretación de la escritura. Por ejemplo, muchos teólogos creen que Esaú era un hombre diligente, era un hombre trabajador y salía al campo, ¿verdad? Y trabajaba y traía comida, y él era el hombre que llevaba la punta en la familia, y era el hombre a seguir, era el hombre, ¿cómo se dice? Modelo a seguir. Y dicen, y dicen ellos, no, Jacob era un hombre quieto, ¿verdad? Se la pasaba en su casa, estaba ahí de fodongo, no hacía nada, y ahí dice, ¿verdad?, que Jacob habitaba en las tiendas, no salía. Entonces, literalmente los teólogos empiezan a ver cosas que en el entendimiento occidental no pueden comprender lo que estaba pasando en el entendimiento oriental, ¿verdad?, de la vida de estos dos hombres. Viendo desde el punto de vista hebraico, era todo lo contrario, ¿ok? Esaú, que era diestro en la casa y era hombre de campo que salía, estaba representando a ese hombre carnal que dejaba su hogar cuando sabía que había responsabilidades dentro,
cuando sabía que dentro de su hogar tenían todo, que tenían animales, que tenían tareas, que tenían necesidad de aprender, necesidad de escuchar también del Eterno, Esaú se salía, ¿verdad? Y se iba al mundo. El campo está hablando también, ¿verdad?, de salir al mundo, a los negocios del mundo, y él iba a conseguir la comida afuera cuando estaba adentro en realidad. Entonces Esaú era un hombre que salía al mundo a buscar el sustento que él quería y no la guía que el Eterno quería. Entonces era algo como que ajeno a la vida de los patriarcas. Abraham, por ejemplo, cuando se establece y tiene su hijo, y tiene incluso sus criados y toda su gente, los tiene ahí en su regazo, ¿verdad? Abraham los tiene en su regazo, y él puede proveer de todo lo necesario, y él da también empleo a los suyos, y vemos siempre que están unidos, las familias no se rompen, están unidas. Y cuando crece Isaac crece cerca de su padre, incluso cuando se casa, dice que trae a su esposa a la tienda de su madre, y Abraham le da una parte le da todos sus bienes y una parte de su tierra, y es una familia íntegra. Cuando viene Esaú rompe con este esquema, y Esaú se sale de su casa y va hacia afuera, hacia el mundo, a buscar su propio sustento, a hacer de su vida algo externo hacia afuera. Pero cuando dice que Jacob era un varón quieto, yo no sé si en sus versiones dice lo mismo, en mi versión dice lo mismo. Siempre cuando yo uso esta versión la uso para tener apertura con todos, sobre todo que miren el cristianismo están familiarizados con esta versión. Pero cuando llegamos a estos versículos tratamos de darle una corrección a muchos versículos, ¿okay? Y en el verso 27, que dice que era quieto, díganme si en sus versiones dice lo mismo. Verso 27 al final dice: pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Dice la carta a los hebreos que los patriarcas habitaban en tiendas. ¿Por qué? ¿Por qué habitaban en tiendas? Fíjense qué interesante. Abraham dice habitó en tiendas. Los patriarcas Isaac y Jacob, ¿por qué? Porque sabían que estaban aprendiendo que tenían una habitación temporal, ¿verdad? Y no terrenal. No salían a buscar el sustento por afuera para ver cuál era su suerte, sino que sabían que tenían que permanecer en la esperanza. ¿Ok? Bien, dice Ana María, Jacob era hombre sin culpa, que moraba en tiendas. Así dice su versión. Interesante versión. La de Víctor dice un hombre tranquilo. Fíjense, un hombre tranquilo. Pero en el hebreo, fíjense en el hebreo lo que dice. En el hebreo, la palabra del diccionario Strong es 8535, y la palabra es tam, donde viene tamín. Tam es íntegro, completo, perfecto, fíjense, recto. Viene la palabra también ahí quieto, pero la palabra tam tiene que ver con integridad, completo. Fíjense cómo cambia esta palabra en las traducciones, ¿verdad? Pero Jacob era un varón tamim, un varón tam, íntegro, perfecto, recto, quieto, completo. Dice también pío, moralmente pío, especialmente gentil. Bueno, hablando de la gentileza, no de los goim. ¿Okay? Entonces, y habitaba en tiendas. Fíjense qué interesante. Los teólogos dicen, ese Jacob pues estaba quieto ahí en su casa, estaba de ocioso, y vean, no buscaba salir, ¿verdad?, al mundo. Y ¿sabes qué? Entiende el concepto hebraico y la fe hebrea. La palabra es tamim, es completo, maduro, íntegro. ¿Y qué estaba haciendo habitando en tiendas? Ocupándose de la responsabilidad primaria de su hogar, que era recibir instrucción de su padre, estar al pendiente de los negocios de la casa, ¿verdad?, de todo lo que los animales, el alimento, el vestido, estar cerca de los padres, asistiéndolos. La Torah dice honrarás a tu padre y a tu madre, aunque ahí no había Torah, ellos sabían que tenían que honrar a sus padres, ¿cierto? Entonces el texto en hebreo dice que Jacob era un hombre maduro, íntegro, y que permanecía en tiendas, y eso es muy relevante porque en la carta a los hebreos dice que los patriarcas habitaban en tiendas, como no teniendo tierra y esperando una ciudad celestial cuyo fundamento es Elohim. Es decir, ellos sabían que estaban
de paso, ¿verdad? Como peregrinos. Entonces el texto hebreo da una imagen que los teólogos no entienden, ¿okay? Y ya desde aquí entendemos algo bien importante. ¿Por qué? Porque estos dos personajes antagónicos van a estar luchando por algo importante, que es la bendición del patriarca, ¿verdad? Del patriarca Isaac. Isaac está envejeciendo y ellos saben que van a recibir la bendición, pero ellos saben que uno de ellos va a recibir la bendición principal, y Esaú estaba muy tranquilo de eso. Esaú creía que iba a recibir la bendición de su padre. Ahora, es muy interesante lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dice en el verso 28. Y amó Isaac a Esaú, vean, y amó Isaac a Esav, porque, ¿qué dice? Comía de su casa, es decir, todo lo que iba a cazar Esaú al campo, hacia afuera, lo traía a su padre y se lo daba, vean. Dice, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué les parece? Rebeca amaba a Jacob. Y dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esav del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Desde ahí se le conoce como Edom, ¿verdad? Rojo. Y Jacob respondió, fíjense, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esav, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá? ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció su primogenitura. ¿Qué les parece? Despreció su primogenitura. Y esto es por demás muy interesante, ¿verdad? Porque pareciese un evento aislado de pronto entre esos días que él sale a cazar y trae comida para su padre. Él está hambriento, él está necesitado de su carne, llega cansado y hambriento, y no le importa en esa necesidad carnal hacer una cosa tan baja, que es menospreciar su primogenitura. ¿Okay? Ahora, hablando de la primogenitura, ¿verdad? Hoy día es algo muy interesante que la medicina están diciendo y que están dando luz sobre este pasaje, porque ¿quién fue el que nació primero? Esaú, ¿cierto? Nace primero Esaú y después nace Jacob. Sin embargo, la medicina hoy día dice que cuando ocurren estos casos de gemelos mellizos, porque no son gemelos idénticos, los gemelos idénticos nacen de un espermatozoide, de un solo gameto masculino, se forman dos seres, ¿ok? Y están en la misma bolsa y son idénticos, son gemelos idénticos, ¿ok? Pero cuando nacen mellizos, son dos espermatozoides que nacen cada uno en su bolsa y no son idénticos, no se parecen. Es decir, por eso uno salió rojo y el otro salió, ¿verdad?, diferente, ¿verdad? Entonces, estos serán gemelos mellizos, dos espermatozoides que nace cada uno en su bolsa, y la medicina dice que cuando ocurren estos casos, dicen que el primer engendrado es el que se posiciona arriba y el segundo engendrado es el que se posiciona abajo, y el segundo engendrado es el que nace primero. Pero en realidad el primogénito, el que primero, porque siempre entra uno primero, ¿verdad?, al óvulo, y después el otro. Entonces, cuando entra el primero y toma su parte, su bolsa, se posiciona arriba, y el segundo se posiciona abajo. Pero cuando nacen, sale primero el que engendró al final. ¿Qué quiere decir esto? Que el primogénito en realidad nace al final, nació en segundo lugar.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en el vientre en realidad de Ribka, de Rebeca? Que ya desde el vientre Jacob está luchando para que sea reconocido su primer engendramiento dentro del vientre de su madre, saliendo el primero. Pero está esta lucha interna, tanto que su hermano reclama, porque está la parte más fácil para salir, y reclama esa salida, pero Jacob le está agarrando el talón, le está diciendo, espérame tantito, porque tú no eres el primero, yo fui engendrado primero, casi le dice Jacob en el vientre, ¿ok? Entonces, Jacob es engendrado primero dentro, es el primero que entra al óvulo, y Esaú es el segundo, pero esta condición los hace, según médicamente, y eso se ha comprobado médicamente, los hace que el segundo nazca primero. Entonces, cuando nace el primero, obviamente la familia, y en este caso Isaac y Ribka, que dicen, bueno, él es el primogénito, ¿verdad? Isaac dice, Esaú es el primogénito, este es el que va a recibir la bendición, y Esaú crece, Isaac crece todo el tiempo con esa mentalidad de que va a bendecir a Esaú. Ahora, por otro lado, Esaú se gana la vida de su padre, se gana el reconocimiento, pues siendo un hombre que sale al campo, lucha, ¿verdad? Caza sus animales, se los trae a su padre y le hace grandes banquetes. Es muy conocido en la tradición judía incluso, que Esaú hacía todo esto para estar persuadiendo a su padre y presumiéndole sobre sus características, ¿verdad? Entonces, Esaú está todo el tiempo halagando a su padre con comidas espléndidas que trae del campo. Y entonces por eso Isaac, ¿verdad?, está como anodadado sobre él. Y la semana pasada vimos de que hace 15 días, ¿verdad?, el hecho de perder su vista física estaba reflejando que su vista espiritual también estaba llegando en su vida, de tal manera que cuando él va a bendecir, el Eterno le trae esta consecuencia para que no vea a quién va a bendecir, y entonces todo se dé para que él sin querer dé la bendición nada más y nada menos que al que realmente le toca la bendición, y este era Jacob. Ahora vamos a ver cosas muy interesantes en Jacob, ¿ok? Porque regularmente en la teología cristiana a Jacob le llaman suplantador, porque así se lo dijo Esaú. Esaú fue el que le dijo suplantador, ¿ok? Pero el nombre de Jacob no es suplantador, es el que toma del talón solamente. Pero Esaú usa esa expresión para decir, con razón le pusieron así, porque está suplantando mi lugar. Sin embargo, ¿qué vemos en Jacob? Jacob no está suplantando a nadie. ¿Qué está haciendo Jacob? Jacob desde el vientre está luchando para poder recobrar lo que le pertenece a él, que es la primogenitura, y finalmente es recibir la bendición. Y además, no solamente eso, sino que él estaba consciente. También su madre, por cierto, aquí vemos que dice que Esaú dice que Isaac dice, voy a leer otra vez, en el 28 dice, amó Isaac a Esaú, fíjense, amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Rebeca amaba a Jacob sin ningún motivo, ¿verdad? Es decir, Jacob no tenía que hacer nada para que Rebeca lo amara. Isaac tenía un motivo, pero Rebeca lo amaba de por sí. ¿Pero por qué lo amaba de por sí? Porque sabía la profecía que se le había dado, ¿verdad? Ahora dice la Escritura que ella callaba en toda esta situación. Por muchos años estuvo callada. Ella sabía lo que el Eterno le había dicho, ¿verdad? El mayor servirá al menor. Es decir, el que nazca primero, y fíjense que no dice el primogénito, ¿se dan cuenta? No dice el primogénito, servirá al otro. Dice el mayor, ¿y cuál era el mayor? En este caso sí, el mayor era quien nació primero, ¿verdad? Por segundos, lo que sea, por minutos, era mayor. Entonces, el mayor servirá al menor. Y Ribka sabía perfectamente que el menor iba a ser... no iba a ser el siervo, sino el servido.
Y por eso Ribcá amaba a Jacob, porque sabía que en él estaba la promesa, en él estaba la señal del Eterno, y ella sabía todo esto. Isaac simplemente se dejó persuadir por Esaú y por todo lo que le hacía. Gracias. Entonces voy a seguir leyendo. Y entonces en el 32 dice que desechó finalmente su primogenitura. Y Jacob se lo pidió jurar, júramelo, ¿verdad? Y dice que Esaú le juró, te lo juro, no me interesa, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir? Me voy a morir, quédate con ella, ¿verdad? Y entonces dice que Jacob le dio el pan. Él despreció la primogenitura, ¿se dan cuenta? Jacob estaba buscándola, estaba buscando recuperarla, y simplemente lo prueba en una acción muy carnal, hambre, simplemente por comer algo, le dice, te la vendo. Está bien, ¿no la quieres? Júralo. No la quiero, ¿para qué la quiero? Y este evento es el que se gana Esaú para que el Eterno lo aborrezca. Lo aborrezca, ¿verdad? Y este texto viene en la carta de Shaul, en Romanos 9:13, citando Malaquías 1:3, porque vimos también en los profetas, ¿verdad? Vimos en los profetas cómo Esaú en realidad no perdonó a Isaac el día que se encontraron, perdón, a Jacob, sino que guardaron rencor, y finalmente siempre fue enemigo Esaú de Jacob, ¿verdad? Y dice Shaul a los romanos en el capítulo 9, verso 13, está citando desde el 12, ¿verdad? Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué les parece? Mas a Esaú aborrecí. Y sigue diciendo Shaul en el 14, ¿qué pues diremos? Dice, ¿que hay injusticia en el Todopoderoso? En ninguna manera, dice, en ninguna manera, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera, y me voy a compadecer del que yo quiera. Y no es solamente porque quiera, sino porque está viendo las acciones, los frutos, el testimonio de cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces ya desde aquí vamos a empezar a tumbar muchas premisas teológicas, en donde Esaú no era un hombre holgazán, quieto, que nada más estaba en las tiendas, ¿verdad?, durmiendo. ¿Okay? Para nada, era un hombre íntegro, completo, que estaba en casa cumpliendo las actividades del hogar, cerca de sus padres, atendiéndolos, honrándolos, era íntegro. ¿Okay? Y Esaú no era el hombre trabajador que salía a traer el sustento, ¿verdad?, afuera, no, era un hombre que se salió de su hogar, se fue al mundo a buscar en el mundo el sustento cuando ya estaba en casa. Jacob no suplantó nada, no se robó nada, simplemente probó a Esaú y le dijo, ¿qué tal tu primogenitura? ¿Te parece? Véndemela. Y ahí fue probado Esaú. ¿Qué dijo Esaú? No me interesa, ¿verdad? ¿Para qué la quiero? Ya me voy a morir. Tómala. No me interesa. Dame de comer mejor. Y entonces la desprecia. ¿Ok? La desprecia. ¿Ok? Preguntan por acá a qué se refiere cuando dice voy a morir. Yo supongo que lo que dice Esaú, ¿verdad? Lo que dice Esaú quiere decir es que, bueno, él estaba expuesto a muchos peligros, y lo más seguro es de que él creía que su vida con tantos peligros en cualquier momento iba a terminar. Él veía su vida como algo muy pasajero, muy insulso, ¿verdad? Casi sin sentido, nomás le gustaba llevar la vida, y finalmente dijo, bueno, la vida del hombre se acaba, nos vamos a morir algún día, ¿para qué nos sirve la primogenitura? Entonces, es la forma de despreciar también la misma vida, ¿verdad? Esaú dijo, ¿esta vida qué es? No es nada, ya voy a morir, o pronto me moriré, o yo que sé, algún día me moriré, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Dice él. Y entonces la desprecia. ¿Qué les parece? La desprecia. Y exactamente como dice aquí Rocío, ¿verdad? No tenía idea del valor de lo que era eso. ¿Ok? Entonces él la desprecia, él no le interesa, y la deja creyendo que la vida es simplemente insulsa, sin sentido, sin sabor, sin razón,
y la deja. Ahora, vean, eso es algo muy interesante, ¿verdad? Ellos hacen un trato y Esaú es probado y Jacob finalmente alcanza a lograr una lucha que traía desde el vientre. Desde el vientre no lo pudo hacer, desde que nacieron no lo pudo hacer, él estuvo luchando y no ocurrió esto, pero sin embargo el Eterno lo deja a ellos dos, a la conciencia de ellos, cuando estén grandes. Entonces, cuando ellos ya están grandes y ya tienen conciencia y tienen uso de razón, ¿verdad? Toman sus decisiones en base a lo que hay en su corazón. Dice la Escritura que lo que hay en el corazón, ¿qué dice? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Así dice. Entonces, ¿qué pasó con Esaú? ¿Qué te parece, Esaú? Tu primogenitura, no me interesa, ¿sabes qué? Tómala. ¿Para qué me sirve? Ya me voy a morir. ¿Qué tal? ¿Las palabras son poder? Por supuesto, tienen poder, ¿verdad? Y eso es lo que ve el Eterno y dice que aborrece la actitud de Esaú. Ahora, el Eterno sabía todo esto, ¿verdad? Y iba a ir creando situaciones para que finalmente esto se diera. Ahora, aquí hay que entender un punto bien importante, ¿ok? Un punto bien importante, y es que Rebeca también sabía todo esto. Los teólogos, más adelante vamos a hablar cómo Jacob obtiene la bendición de Isaac. Y aquí agarran los teólogos y empiezan a decir, no, Jacob y Rebeca, bola de mentirosos, ¿verdad? Engañaron a Isaac y le mintieron y a él hasta se puso pelo de cabra y no confió en el Eterno, y empiezan a decir una serie de barbaridades los teólogos, a criticar a Jacob, a decirle mentiroso, a decirle suplantador, usurpador, ratero. Y cuando estudiamos esto verso a verso, yo les puse un texto de un pastor importante por ahí que se expresa muy mal de Jacob y termina diciendo, no, Jacob es el consentido de Dios, dice ese teólogo. Fíjense nada más, es el consentido de Dios y lo que hace lo respalda, así como que, pues bueno, ¿verdad? Como diciendo que el Eterno es cómplice de sus fechorías. O sea, califica a Jacob como un delincuente y como si el Eterno fuese su cómplice. Esa es la visión teológica, ¿verdad? Católica, cristiana, romana, como le quieran llamar. Pero no están viendo el propósito que está detrás espiritual. ¿Ok? De tal manera que incluso el Eterno causa ceguera a Isaac para que no pueda ver físicamente y no pueda cometer el error que iba a cometer de bendecir a Esaú por encima de lo que él no podía ver, que era la lucha que había entre ellos dos, y lo que no había podido entender, que recibió Ribcá como revelación. Dos naciones hay dentro de ti y están luchando, pero el mayor va a servir al menor. Es decir, Esaú tenía que servir finalmente a Jacob, y eso lo sabía Rebeca. Cuando vemos en el capítulo 27 cómo recibe la bendición, Rebeca se tiene que armar de valor e introducir en esta situación y decirle, ¿sabes qué, Jacob? Casi tu padre no sabe lo que va a hacer. Y no sabe que Esaú ha despreciado su primogenitura, que no le importa para nada. Ahora, hablar de la primogenitura no era poca cosa. Era hablar del liderazgo que iba a tomar espiritual, ¿verdad? Y en general el primogénito sobre la herencia física y espiritual de los patriarcas. Y entonces Jacob tiene interés, ¿verdad?, en que la promesa que el Eterno le dio a Abraham sobre su descendencia, sobre la tierra prometida, se tenía que cumplir. A Esaú no le importaba. De hecho, vamos a ver más adelante que Esaú, tanto que salía al mundo, fíjense, se encontró por allá dos mujeres paganas y las tomó por mujeres, dos esposas, una ismaelita, dos cananeas, ¿verdad? Dos cananeas. Y ya después de eso, así como que reacciona, así como que creo que hice mal, y se casa con una ismaelita para remediar el problema. Pero finalmente se sale de la fe, ¿verdad? Él va por mujeres, las convierte a su fe, fíjense. Es una de las cosas que también se reprueban en la vida de Esaú, porque él las convierte a su fe, creyendo que ya se las ganó para sí,
les cambia el nombre, a una le pone Judith, ¿verdad? Le pone Yehudí, imagínense, Yehudit. Y ya hablamos también de eso cuando estudiamos verso por verso. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ver el capítulo 27, vean. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista. ¿Qué les parece? Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, Hineni, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Dice, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco. Buenas noches. Dice, y sal al campo y tráeme caza. Vean lo que dice Isaac a Esaú. Dice, y hazme un guisado, verso 4, ¿qué dice? Como a mí me gusta, dice Isaac. Como me lo sabes preparar, a mí me gusta el sazón, tú sabes, tú me deleitas con eso. Mi carne se goza con eso, casi. Isaac está diciendo eso, ¿verdad? Y obviamente aquí no están estos textos por más, ¿verdad? Isaac está demostrando que pues finalmente estaba agradado de su hijo, no por su vida espiritual, no por su vida dentro de su hogar, no por su vida que en las tiendas el trabajo cubría, sino porque simplemente le guisaba rico. Y yo creo que de aquí viene, ¿verdad? Ese dicho, ¿verdad? De las mujeres que dices que si saben cocinar rico, ¿verdad? Van a conquistar a la pareja, ¿verdad? Yo escuché eso hace tiempo, ¿no? Es una forma como de decir, ¿verdad? Ya la hiciste, ¿verdad? Pero quien no sabe ya estuvo que no va a encontrar pareja, así que aprender a guisar, ¿verdad? Bueno, el caso es que le dice, por el estómago llega, ahí está, así es, dice, por el estómago llega el corazón, dicen, es algo parecido. Bueno, entonces, vean lo que dice entonces, hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, vean, para que yo te bendiga antes que muera. Fíjense nada más, qué brutalidad, dice Rocío, ¿verdad? En vez de que hubiera dicho, ¿sabes qué? Esaú, quiero que vengas y oremos al Eterno, hagamos unos cantos y me dances para el Eterno y yo vea tu gozo en tu corazón y tu fidelidad y que permaneces en casa aprendiendo la instrucción y entonces te voy a bendecir y va a ser algo grandioso. No, aquí Isaac se deja llevar, ¿verdad? Por esto que él ya no veía, y no solamente físicamente sino espiritualmente. Rebeca sí lo veía, pero Isaac no lo veía. Entonces él se deja llevar por esta parte humana y él estaba entendido que él era, ¿verdad?, el primogénito y le iba a dar la bendición. Y con eso él iba a darle la bendición. Y por otro lado no tomó en cuenta, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que dice en el 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Por otro lado, Jacob no toma en cuenta para nada a Rebeca. No le dice, esposa mía, ¿verdad? Ven, ¿qué te parece? Ya es hora de bendecirlos. Tú como los ves, ¿verdad? Yo sé que el primogénito, pero ¿qué tal? ¿Verdad? ¿Cómo los vemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué opinas? No le pide nada a Rebeca. Dice que Rebeca solamente oye, ¿verdad? Está escuchando ahí, está entendiendo ahí. Y bueno, es algo, ¿verdad?, que también la Escritura nos enseña en la vida de Isaac. Tenemos que hacer presente la voz de la ayuda idónea, ¿cierto? La ayuda idónea siempre tiene algo extra para nuestras vidas como varones. Así que no podemos dejarla fuera, sino siempre tiene que estar presente como ayuda idónea. Y hay sabiduría también en ellas, hay palabra del Eterno también. Así es. Y sigue diciendo, dice en el 6, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia del Eterno antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Ahora, una de las ventajas aquí, ¿verdad?, es de que
Rivka conocía el sazón, ¿verdad?, del guisado de Esaú. Finalmente ella le enseñó a Esaú. Y entonces ella sabía y dice, tráeme y con eso voy a preparar algo muy rico como le gusta a tu padre, ¿verdad? Como le gusta, como a él le gusta. Lo que él pide para que suelte la bendición. Pero fíjense, lo que él pide es eso, comida. Y tú, dice, las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rivka su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Ahora fíjense, aquí está Tamim, íntegro. Aquí Jacob en primera instancia está diciendo, creo que no está bien eso, ¿verdad? Puede traer maldición sobre mí y no bendición, mi padre se va a dar cuenta, ¿verdad? Yo sé lo que quieres hacer, pero esto no se ve bien. Y dice que su madre le respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, le dice Rivka, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Ella se pone en medio de la situación y dice, si hay maldición, que sea para mí, le dice Rebeca a su hijo Jacob. Ahora es muy interesante esto, ¿por qué Rivka dice esto con tanta seguridad? Pues porque ella sabía, así es, sabía de primera mano, ¿verdad?, lo que el Eterno le había dicho. Le había dicho que el menor iba a ser el servido, iba a ser finalmente el primogénito. Y ella lo que ve a su alcance en primera instancia, cuando Isaac se iba a atrever a bendecir a su hijo solamente por llenar su vientre, y el hecho de Rebeca no haber sido consultada, ella dijo, esto no está bien, tenemos que hacer lo mismo para contrarrestar lo que va a hacer Isaac. Entonces Rebeca no es tomada en cuenta y ella se apresura, ¿verdad?, a hacer lo posible, en este caso, para que Jacob finalmente recibiera la bendición. Y bueno, vemos a Jacob sujeto a su madre, obediente, ¿verdad?, y respetando la autoridad, haciendo lo que ella le dice. Y entonces dice, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Otra vez, aquí hay 3 veces, ¿verdad? Comida que a él le gusta, comida que a él le gusta, comida que a él le gusta. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos. Hay algunos comentarios en el judaísmo sobre estos vestidos. Algunos creen que eran los vestidos de Nimrod. La tradición judía dice que Esaú fue y luchó con Nimrod y lo venció, y entonces los vestidos se los trajo, y esos eran los vestidos preciosos. Bueno, otros dicen que estaba hablando de los vestidos de primogénito que le había hecho especialmente Jacob, y lo había vestido con vestiduras hermosas por ser el primogénito. Bueno, dice, los que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Dice, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. ¿Qué les parecen? Con las pieles de los cabritos, para que pareciera velludo. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres tú, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Vean, de hecho, como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque el Eterno tu Elohim hizo que la encontrase delante de mí. Y esto para alimentar más, ¿verdad?, a los críticos de Jacob. Dice, no, aquí es el colmo. Ya hasta introduce ahí el Eterno para decir que él hizo que rápido la casa estuviera pronto, ¿verdad? Imagínense. Y es evidente, ¿verdad? Literalmente, pues cualquier mente occidental hacia la primera, sin ver el propósito espiritual detrás, pues obviamente se va sobre la actitud de Jacob y dice, no, Jacob era, no. Y ahí están los teólogos, ¿verdad?, diciendo, no, yo lo hubiera hecho mejor, yo hubiera esperado, yo hubiera orado, yo ayunado. Y bueno, siempre, nunca falta, ¿verdad?,
gente que cree que es mejor que los patriarcas. Pero hay detrás de todo esto muchos propósitos que finalmente el Eterno está dando aquí. Entonces, él dice, ¿verdad? Se presenta y dice, Isaac le dijo, acércate ahora y te voy a palpar, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Ok? ¿Qué está ocurriendo aquí? Jacob Isaac quiere estar seguro de que la bendición que va a dar sea al hijo que él cree que es, y al hijo que él quiere, al hijo que él le convence, ¿verdad? Al preferido de él. Muchas veces se comete este error, ¿verdad? Al preferido de él, y no al que el Eterno aprueba. Ya vimos en la carta de Shaul cómo se cita, ¿verdad? Y citado en Malaquías, que dice, a Esaú aborrecí, ¿verdad? En Malaquías 1:3 dice, a Esaú aborrecí, detesté, menosprecié, dice el Eterno. Y ya sabemos por qué, ¿verdad? Menospreció su primogenitura. Entonces, bueno, le dice que se acerque, ¿verdad? Y se acercó a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, dice, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó. E Isaac comió, le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo del Eterno, como el olor del campo que el Eterno ha bendecido. El Todopoderoso pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. ¿Qué les parece? Y vean lo que él iba a decir sobre la vida de Jacob, de Esaú, cosa contraria a lo que el Eterno le había dicho a Rebeca, ¿se acuerdan? El mayor servirá al menor. Entonces la bendición que está dando Isaac correspondía a la profecía que el Eterno le había dado a Rebeca. Es decir, cuando le dice, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, esa bendición le correspondía finalmente a Jacob, porque así lo dijo el Eterno. Él va a ser servido por su hermano mayor. Sé señor de tus hermanos, vean, ahí está. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Finalmente le transfiere la bendición que se le dio a Abraham, que recibió Isaac. Jacob aquí la estaba recibiendo. ¿Qué les parece? Dicen por acá Marcos y Vivian, Rebeca fue muy inteligente ya que no le refutó a Isaac, sino que siguió conforme a lo que su esposo tenía en mente hacer, sino que reemplazó a Jacob por Esaú. Bien, entonces vean lo que dice en el 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo también el guisado, y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? ¿Verdad? ¿Quién eres tú? Miatá, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, vean, yo soy tu hijo, ¿tú qué? Tu primogénito. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan de la vida de Esaú? ¿Quién eres tú, hijo? Yo soy tu primogénito. No le dijo, yo soy tu hijo que es primogénito, pero que despreció su primogenitura, y pues estoy aquí a ver si me das tu bendición, porque vendí mi primogenitura por una comida un día que tenía mucha hambre. Eso no es integridad, ¿cierto? En vez de que Esaú hubiera dicho, soy tu hijo, pero ¿sabes qué? Pues ya vendí mi primogenitura y discúlpame,
ya no puedo recibirla, porque entonces yo soy un mentiroso, yo soy un engañador. Entonces, no, dice, yo soy tu primogénito, aquí estoy, bendíceme. Y dice en el 33, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todos antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. ¿Qué les parece? Ahora, por otro lado, Isaac no podía revocar su bendición. Ya le había dado y no podía echarse para atrás. Lo había hecho, había impuesto manos. Ahora, vemos simplemente como que él oró y listo, ¿verdad? Y Jacob se fue. No, esto era una ceremonia especial en donde Isaac oraba al Eterno, imponía sus manos sobre su hijo, transfería la bendición, transfería la smijá. Smijá dijimos que se llama la ordenación o la transferencia de bendición a los descendientes. Entonces, el hecho de poner manos, de imponer manos y orar, lo que estaba haciendo ahí es transferir la bendición que se le había dado a Abraham a Isaac. Isaac se la transfiere a Jacob y le dice, ya no puedo regresar, y ya se la di, y el Eterno ya lo bendijo y yo lo bendije, y ya no hay vuelta atrás. Lo bendije, dice, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Fíjense qué interesante actitud de Esaú. Se amargó, en ese momento se amargó, pero no fue humilde y no dijo, ¿sabes qué, Padre? Reconozco mi error, ¿verdad? No dijo, ¿sabes qué? Me equivoqué y está bien que le has dado la bendición porque yo la desprecié, desprecié la primogenitura. No dijo eso Esaú. Esaú se amargó, gritó, se enojó y gritó, porque cuando exclama fuerte es que está enojado y está amargado, ¿verdad? Y entonces grita y dice, bendíceme. Fíjense, no se hinca ni dice, bendíceme por favor. No, dice que se amarga y grita y exclama, bendice, y es una expresión fuerte, bendíceme también a mí, Padre mío, enojado, amargado, o sea, ni siquiera reconoce su error y no se postra, dice, por favor, bendíceme también, yo quiero, no, le reclama bendición. Dice, y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición, dice Isaac. Y ahora vean, este texto también aislado se escucha muy feo, ¿cierto? Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Pero si lo vemos desde lo que está pasando espiritualmente atrás y en el contexto, ¿qué quiere decir esto? Vino tu hermano reclamando lo que tú despreciaste, yo iba a dar tu bendición a ti, pero yo no sabía lo que tú hiciste, y tomó lo que le correspondía. Aunque el texto se ve así feo, así que vino con engaño y verdad y tomó tu bendición. ¿A quién le correspondía la bendición? A Jacob, proféticamente hablando, y literalmente hablando a Jacob también, porque Saúl la despreció. Y además tuvo que hacer uso de eso porque Isaac había perdido la visión espiritual, la vista espiritual, ¿verdad? Y por eso estaba en esa condición literal también ciego. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jacob usa la sugerencia de su madre y toma lo que realmente le corresponde. Y ahí está luchando, realmente está luchando. Fíjense, por eso después el Eterno le cambia de Jacob a Israel. Dice, porque has vencido con el Eterno. Has luchado con Elohim y has vencido con él. Nada puede ir en contra de la voluntad de Dios. Absolutamente, así es. Nada puede ir en contra de su voluntad. Fíjense que Jacob está luchando desde el vientre y sigue luchando, y en casa siempre ha estado luchando, y llega el momento y sigue luchando. Y por eso después el Eterno reconoce y dice, has luchado con Elohim y has vencido. Te has agarrado de él y has vencido con él. Ya no va a ser tu nombre Jacob, ya no te van a llamar así, para que no digan que tú suplantaste como tu hermano, sino tú vas a ser Israel porque tú vences con Elohim. Entonces vean la otra forma de ver la historia, ¿cierto? De una forma diferente, de una forma en donde el propósito espiritual está detrás del texto.
Y obviamente los teólogos ven todo esto y empiezan a juzgar a Jacob y le empiezan a decir mentiroso, engañador, ¿verdad? Que no va a entrar en el reino por mentiroso, le empiezan a decir usurpador, un montón de cosas, pero no ven el propósito espiritual. Y vean lo que dice en el 36, vean quién fue el que le llamó así, suplantador, vean, dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, el que toma del talón. Dice, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Mentira. Como si se le hubiera arrebatado, ¿no? Así es, mentira. ¿Por qué Esaú no reconoce su realidad? Pues otra vez, ¿verdad? Esaú era un hombre que salía de su hogar y se iba al mundo. Él en realidad sabía vivir en la forma del mundo, y en vez de él de decir pues él ha luchado con el Eterno y ha vencido, pues yo menosprecié mi primogenitura y no me ocupé de mi bendición, dice lo que no debió decir. Bien llamaron su nombre Jacob, dice, pues ya me ha suplantado 2 veces, vean, 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, falso, más bien él la despreció, y aquí ahora ha tomado mi bendición. No le correspondía ya a Esaú, no era de él, ¿verdad? Era de Jacob. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí?, le pregunta. Isaac respondió y dijo a Esaú, aquí yo le he puesto por señor tuyo. Ahí está, ya está la profecía cumplida, ¿verdad? El mayor va a servir al menor. He aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y pues bueno, también en esas bendiciones también hay promesas espirituales, ¿verdad? Porque bendición del rocío, dice, te daré del rocío del cielo, también se le dijo a Jacob. Bendición de arriba es bendición del Eterno, grosura de la tierra es producto de la tierra, ¿verdad? Y cosechas. Se le dice a Jacob, le iban a servir pueblos y naciones. A Esaú se le dice, tu habitación será en grosuras de la tierra. También le promete sustento, comida, rocío de los cielos de arriba, bendición del Eterno. Pero le dice, por tu espada vas a vivir, ¿verdad? Es decir, iba a ser un hombre fiero, un hombre de lucha, de guerra. Pero también le dice, y a tu hermano vas a servir. Finalmente se iba a convertir Esaú en siervo de Jacob. Dice, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Es decir, finalmente también dentro de esta profecía que les da a ambos, Esaú iba a ser siervo de Israel, pero iba a llegar el momento en donde se iba a quitar el yugo de su hermano. Y esto lo vemos, ¿verdad?, cuando Edom, en la época cuando Israel está en decadencia y espiritualmente cae, y el Eterno lo deja a manos de sus enemigos. Esaú se vanagloria de sí mismo y también castiga a Israel. Eso lo vimos en el estudio de los profetas, ¿okay? Por eso dice que sucederá que cuando se fortalezca, descargará su yugo de su cerviz. Es decir, se va a quitar la servidumbre hacia Israel, y Edom iba a entrar en un tiempo de independencia. Eso fue en la época de los profetas. Bueno, y dice en el 41, y aborreció Esaú a Jacob, vean, por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, fíjense cómo se amarga y no busca la humildad, no entra en razón, sino que al contrario reclama como si nunca hubiera aborrecido su primogenitura. Dice que
le aborrecen en su corazón, ¿verdad? Y dice, llegarán los días del luto de mi padre, ¿y qué dice? Y yo mataré a mi hermano Jacob. Fíjese nada más. Ahí vemos finalmente la faceta completa de este hombre que demuestra en sus genes que ser un homicida, ser un hombre que no respeta la voluntad del Padre, que no se humilla, no reconoce su error y que además quiere vengarse asesinando a su hermano. Bueno, en la historia, sobre todo los comentaristas judíos, dicen que Esaú tiene como ¿cómo se dice? Descendencia a los romanos, Roma. Y que Roma nace de la descendencia de Esaú, y que por eso hoy día Roma o el cristianismo como que quiere recuperar esa bendición que siempre fue de Jacob. No, con los árabes no, ese está hablando de Ismael. Sí, en este caso Ismael, pero no, Ismael tiene el Islam o los árabes tienen que ver con Ismael. Sí, no, son pueblos completamente diferentes. Edom como pueblo como tal desapareció, quedó un remanente. Eso fue también en la época de los profetas. Ahora, la tradición judía es la que dice que el resto de Edom, los descendientes de Edom son los romanos actualmente, o sea, el cristianismo en general. Pero bueno, esa es solamente una posición desde el judaísmo, no es algo comprobable, ¿verdad? De que Roma, los romanos hayan sido edomitas. Pero algunos dicen que sí, en el primer siglo eran característicos ellos, y les llamaban idumeos, y los idumeos eran edomitas, y dentro de ellos hubo una mezcla entre idumeos, edomitas, con judíos, y estaban dentro del fariseísmo, dentro de los fariseos había muchos idumeos. Herodes que fue rey de Judea, antes de la época de Yeshua, décadas antes, él era idumeo, o sea, era una mezcla de edomita con judío. Ellos eran idumeos, y toda su descendencia, había muchos idumeos dentro. De hecho la enciclopedia judía de 1921 dice que muchos idumeos o edomitas se convirtieron al judaísmo en el primer siglo, y ellos adoptaron el nombre judíos para sí. Por eso dice que cuando llegaban los judíos con Yeshua, así como que vinieron los judíos, eran idumeos todos ellos, eran conversos y no tenían nada que ver con la fe. Por eso Yeshua les reclama a ellos, ustedes son descendientes de la serpiente, dice, generación de víboras, porque los ve como si fueran extraños dentro de Israel. Entonces ellos se quitan el yugo de Israel y al contrario, se le van encima de Israel. Y en la época de los romanos, por eso están ellos ahí imperando contra de Israel. Sí, pero ya después de eso no hay muchas referencias genéticas sobre los idumeos. Bueno, dicen por acá, así es. De hecho, los actuales israelíes en realidad son idumeos también, son muchos conversos idumeos y conversos persas del siglo 7 y 8, y que hoy día se dicen ser judíos pero no lo son, y ellos mismos los reconocen. Y tampoco el nombre judío no se puede usar, o ellos lo están usando diferente como se usaba antes de la época de Yeshua. Ellos adoptaron ese nombre y se dicen ser judíos y crearon su propia religión judía basada en la tradición judía. Entonces por eso hay un video por ahí, ¿verdad?, que tenemos en donde dice el judaísmo no es bíblico, porque el Talmud es la religión del judaísmo, y el judaísmo es un producto de los idumeos conversos en el primer siglo. Hay muchas cosas atrás de todo este asunto. Pero bueno, ahí está esta lucha. Ahora esta lucha, hoy día, en general el cristianismo, desde el Vaticano, ¿qué hace? Dicen que ellos son los que recibieron la bendición, que de ellos son la bendición en realidad, ¿verdad? Y ellos también, con su brazo de los jesuitas, se introducen a Israel a través de todo esto que está pasando en Medio Oriente, y ellos dicen que tienen la bendición, ¿verdad? Pero en realidad la bendición es para los verdaderos descendientes de Abraham, que creyeron, y a los que se injertaron en este pueblo en el primer siglo.
Bueno, dice aquí que finalmente le surgieron a Esaú pensamientos homicidas en contra de su hermano, ¿verdad? Y dice que lo iba a asesinar. Y bueno, dice en el verso 42 del 27, Génesis, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, dice, he aquí tu hermano, dice, se consula acerca de ti con la idea de matarte, vean. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. ¿Qué les parece? Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, vean. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio, vean, fíjense, y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, eso es en Harán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Todopoderoso, El Shaddai, dice el Todopoderoso, sustentador, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Aquí extiende todavía la bendición, vean. Y le pasa también la bendición de la multiplicidad Isaac a Jacob, y le sigue diciendo: y te dé la bendición de ¿quién? De Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Elohim dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Ribca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú, vean en el 6, 28:6, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había ¿qué? Obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. ¿Qué les parece? Y sigue diciendo, vean, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán, ¿qué? Parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras dos mujeres. Ahora, para eso, fíjense que para eso, Esaú ya había tomado a dos mujeres cananeas. Ya había tomado a dos mujeres cananeas, las había tomado como esposas, ¿verdad? Ambas, y ahorita no voy a entrar en muchos detalles, pero cuando estudiamos esto verso por verso, vimos que esas mujeres cananeas no eran mujeres cualquiera. Es decir, solamente, ay, me gustó esta y esta. Simplemente eran mujeres que traían un linaje desde la época de los caídos, en donde descendían de gigantes y de gente perversa. Es decir, y eran hechiceras, una de ellas era hechicera. Las hijas de Het, estas cananeas, eran mujeres hechiceras. Y fíjense lo que pasó con Esaú. Esaú, al salir, fue cegado también de su vista y creyó que las iba a convertir y las iba a hacer salvas, ¿verdad? Tanto que les cambia el nombre y a una le pone Yehudit. Pero lo que estaba ocurriendo es de que no se había dado cuenta, ¿verdad?, que se había metido a la cueva del lobo. En vez de traerlas al redil, se había desviado su vista con esas mujeres. Ahora, es muy interesante que dice en el 28:8, dice: vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y para remediar él el asunto, dice que se fue con los ismaelitas y tomó de ahí mujer, que es Mahalat. ¿Qué les parece?
Entonces, él quiere remediar esto, pero finalmente ya había tomado a 2 mujeres cananeas. Entonces toma una tercera, que es ismaelita, pero finalmente no obedece lo que su padre le estaba diciendo a Jacob. Ahora, es muy interesante porque Ribka toma la situación en general y toma control de la situación y sabe que Esaú quiere asesinar a Jacob, y entonces va con Isaac y le dice: ¿sabes qué? Estoy fastidiada de las hijas de Het. Ya Esaú tomó 2 mujeres y no quiero que Jacob tome mujeres de las hijas de Het. Y entonces Isaac cae en razón y dice: está bien, vámonos a mandar a Jacob a la familia y allá que tome esposa. Y es por eso que Jacob toma esta iniciativa, y él sabía eso. ¿Por qué? ¿Por qué Isaac tomó esta determinación sobre Jacob? Porque su padre, Abraham, no quería que se casara con las hijas de Canaán, y le fue a buscar mujer ¿en dónde? En Padán Aram, igual. Entonces Isaac se casa con una familiar dentro de su casa, y Isaac también entiende que Jacob no tenía que tomar esposa de las hijas de Canaán, sino que tenía que ir a Padán Aram para tomar esposa de allá. ¿Okay? Y muy interesante porque vean lo que ocurre. Cuando Jacob recibe la bendición, ¿qué hace? No dice: ya estuvo, ahora sí ya la tengo, gracias, y pues ahora sí voy a vivir mi vida como yo quiera, ¿verdad? Ya la logré, tanto que luché, ahora ya la tengo, porque el hecho de recibir la bendición de primogénito también le hacía heredero de muchas cosas. Sin embargo, no lo reclama, ¿verdad? Y sin embargo no dice: ya soy yo el junior ahora, y ahora yo me la voy a pasar muy bien, no. Ya soy salvo por siempre, no. Él sigue luchando, ¿verdad? Él no dice: ya estuvo, ya soy salvo por siempre. Ok, dice Frank acá, no. Él sigue luchando y sigue obedeciendo, y le dicen sus padres: vete a Padán Aram, allá vas a estar seguro. Y él, ¿qué dice? Obedece. En el verso 7 del 28, Jacob obedeció a su padre y se fue a Padán Aram, ¿verdad? Y no solamente eso. Del verso 10 en adelante, a mí, en lo personal, este texto a mí me impacta. ¿Qué es lo que pasa con Jacob después? Los teólogos hasta el verso 9 califican a Jacob como mentiroso, como ladrón, suplantador, usurpador, engañador, favorito del Eterno, que él puede hacer, hace lo que hace y deshace según su conveniencia y lo que le interesa. Eso dicen los teólogos. Pero en la escritura, detrás de la literalidad, vemos propósitos espirituales, ¿verdad?, en la vida de Jacob. Y no solamente eso, sino que en el verso 10 en adelante del capítulo 28, impresionantemente, el Eterno todavía secunda, ahora sí que el esfuerzo de Jacob, y le da una visión bien importante, ¿verdad? En vez de reprenderlo, en vez de que el Eterno le diga a Jacob: ¿sabes qué, Jacob, hiciste mal? ¿Cómo reclamaste esto, verdad? ¿Sabes qué? No me gustó. No, al contrario, se le aparece, le aparece una visión del Mashiach, y esto es bien grande. Dice en el verso 10: salió pues Jacob de Beersheba y se fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras, fíjense, de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Se acostó y soñó, fíjense nada más, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí malachim de Elohim, ángeles del Todopoderoso, que subían y descendían por ella, subían y bajaban. Y aquí dice: el Eterno estaba a lo alto, fíjense, en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Eterno, el Elohim de Abraham tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Imagínense nada más. Imagínense nada más esta visión tan grandiosa, tan majestuosa, en donde en vez de que el Eterno le reclame y le diga: ¿por qué hiciste eso, verdad? ¿Qué forma de arrebatarla? ¿Por qué no te esperas? No, le confirma
le confirma ahí y le dice, ¿sabes qué? Yo soy el Elohim de Abraham, tu padre, y esta tierra donde estás va a ser de tus descendientes. ¿Qué les parece? Eso es más grandioso que cualquier cosa, ¿verdad? Y aquí los teólogos se tienen que arrodillar y decir, bueno, pues finalmente el Eterno hace lo que se le da su real gana. Pues claro que lo hace, y Él lo hace de una forma sublime. Y aunque el ojo crítico del hombre terrenal ve cosas que no entiende en la vida de Jacob, Jacob es un hombre íntegro, está luchando, está entendiendo el propósito espiritual, está recuperando lo que le pertenece y además va a hacer buen uso de su vida y de lo que le han transferido para que él lo pase a las siguientes generaciones y venga la bendición que el Eterno esperaba de la descendencia de Abraham. Y entonces ahora ya hemos hablado de esta visión, ¿verdad? Porque dice la Escritura que nadie ha visto al Eterno, ¿cierto? Y él no tiene figura, él no tiene imagen. ¿Quién era ese el que vio ahí entonces? Y bueno, en Juan capítulo 1, verso 51, ¿verdad? Yeshua menciona esta escalera también. Vamos a recordar este texto porque este no es otro que la Dabar HaElohim o la faz de Elohim, que es el Mashiach mismo, que se presenta ante el hombre, ante lo material, ante lo terrenal, ante el mundo terrenal o material, entronado, y que porta el nombre, ¿ok? Porque el Eterno no se le puede ver, nadie le puede ver. Sin embargo, la Escritura dice, nadie ha visto a Elohim, dice, pero el Hijo le ha manifestado, así dice. Y en Juan capítulo 1 es algo muy interesante porque en el verso, vamos a leer desde del 47, con Natanael, dice, cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, vean, no dice judío, dice un verdadero israelita, ¿ok? Es muy interesante, ¿verdad? Que no dice aquí un verdadero judío. Sabemos que los judíos era un grupo de religiosos y conversos y dumeos y de todo, que estaban adheridos a Roma y todo eso. Por eso Yeshua dice aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, fíjense, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Fíjense, un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. ¿Qué dice? No dice tú eres Elohim, no dice tú eres Dios, ¿verdad? Muy claro, tú eres el Ben Elohim, el hijo de Elohim, el enviado, el Mashiach. ¿Y qué dice? Tú eres el rey de Israel. Ya lo declara rey. Tú eres el rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas veréis. Y dice en el 51, y le dijo, de cierto os digo, aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Elohim que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Es muy interesante porque lo que ve Jacob en su visión, ¿qué era? La escalera era el Mashiach. Era el Mashiach. Aquí verás al Hijo del Hombre, sobre el cual dice, suben y bajan los ángeles, los malajim. Él es el contacto. Finalmente el Mashiach, ¿verdad?, se iba a levantar de su trono y se iba a hacer una escalera para que ángeles subieran y bajaran, y también fuera un camino para llegar al Padre. Fíjense nada más. Un camino para llegar al Padre. Aquí está lo que significa esta escalera que soñó Jacob. Su descendencia iba a ser la privilegiada de estar en esa tierra, en la cual el Eterno había elegido para levantar al trono al Mashiach de su trono y ponerlo como escalera, para que también la descendencia de Israel pudiera ascender a los cielos, al lugar donde pertenecemos finalmente. Bueno, regreso a Génesis 28. Y dice en el 13, y aquí el Eterno estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Eterno Elohim de Abraham, de tu padre, y Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vean, la promesa continúa. 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Qué les parece? Y aquí yo estoy contigo, dice, y te guardaré. Fíjense todavía esto, En vez de que le diga el Eterno, o bueno, en este caso la voz del Eterno a través del Mashiach, en vez de que le diga, ¿sabes qué? Yo no voy a estar contigo porque hiciste malas cosas, te portaste mal, engañaste a tu padre, lo hiciste de una forma que no merecía. En vez de que le diga todo eso,
¿Qué le dice en el 15? He aquí yo estoy contigo, te voy a guardar a donde quiera que fueras. Y dice, volveré a traerte a esta tierra. Porque, ¿qué dice? No te voy a dejar, no te voy a soltar hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué les parece? Ahí está. En vez de que le diga, oye, ¿por qué te portaste todo eso? No. Por eso les digo, los teólogos ven la literalidad en la lógica occidental humana y no entienden, ¿verdad? Pero entre líneas estamos viendo el propósito del Eterno y final se cumple. El menor va a ser servido por el mayor. Y aquí está, y le dice, te voy a guardar, te voy a cuidar donde quiera que fueres, te voy a volver a traer a esta tierra, vete, te voy a volver a traer a esta tierra, no te voy a dejar hasta que yo cumpla mis propósitos en ti. Fíjense nada más. Y sigue diciendo, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Eterno está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Y dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, la roca, fíjense. Dicen los comentaristas hebreos que dice que en el 11 tomó de las piedras, que tomó varias, ¿verdad? Pero que al otro día era una sola, ¿ok? Que era una sola. Y esa piedra era la roca que representaba el Mashiach. Dice que la tomó, la puso ahí. Dice, la alzó como una señal, diciendo también que esa es la roca, el Mashiach. Y que dice, derramó aceite, ¿verdad? Derramó aceite y la puso ahí. ¿Ok? Y dice, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, casa de Elohim. Dice, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Ok? Se llamaba la ciudad Luz, almendro. No es la palabra luz española, sino almendro en hebreo. Y le puso Bet-El o Betel, casa de Elohim. Y dice, e hizo Jacob voto diciendo, ahora vean, aquí viene el famoso voto de Jacob, ¿verdad? Hizo una promesa diciendo, si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviera en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. Y aquí habla del diezmo, ¿verdad? De la décima. Ya hablamos también en el estudio verso a verso que este diezmo era un impuesto que se cobraba en aquella región y se mencionaba como una décima. Entonces lo que estaba diciendo Jacob aquí es, yo prometo pagarte una décima como impuesto a ti. Y no es de que él sacara la billetera, ¿verdad? Y ahí te van dinero. Él en realidad, vamos a ver más adelante, que él toma de todos los animales que él ha ganado y se los entrega al Eterno en un holocausto. Eso es lo que le entrega en realidad. Porque obviamente Jacob no ganaba dinero, pues. Bien, vamos adelante. Dicen por acá, ok, ya están hablando de Yale, ¿verdad? Dice, hasta en Yale enseñan literal. Y preguntan, Yale es una escuela, así es, estadounidense, ¿verdad? Dicen por acá es una universidad Illuminati. ¿Ah? Sí, de Yale, ajá, en Estados Unidos. Bueno, no vamos a abarcar a detalle toda la vida de Jacob. En el capítulo 29 llega finalmente, ¿verdad?, a Padam Aram, en la tierra de los orientales, dicen, esto es en Harán, tierra de Harán, y pues finalmente llega a su familia, y es muy interesante porque su familia ya sabía de estos dos hijos de Isaac, y ellos sabían también que ellos llegarían allá en algún momento a buscar esposa. Sin embargo, Esaú ya había tomado esposas en Canaán, pero cuando llega Jacob, Labán, entonces se aprovecha de Jacob. Ahora muchos empiezan a decir que esa es la venganza divina, ¿verdad? Cómo se porta Labán con Jacob, y es
es por haber engañado a su hermano y todo eso, ya saben, otra vez. Pero no está ocurriendo eso. Jacob sigue luchando. Jacob va por esposa a aquel lugar. Y aunque Labán le pone trampas, ¿verdad? Y le entrega la hija que no debería, finalmente el Eterno le permite tener esas dos mujeres. Y esas dos mujeres con sus concubinas finalmente vienen a crear un número. Otra vez aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Porque también vienen los teólogos y empiezan a criticar, no, como que 4 mujeres, ¿verdad? Y todas esas cosas, y ya saben, empiezan a decir cualquier cantidad de barbaridades, sin entender el contexto del tiempo, de la época, de las 4, cómo representan los 4 puntos cardinales, y los hijos, cómo vienen a concretar la descendencia de Abraham en 12 tribus, las cuales 12 tribus hablaban de diferentes líneas y linajes que iban a introducir también de las naciones a gente dentro de ellas. Y pues finalmente vienen estas 4 mujeres y dan a luz hijos a Jacob, ¿ok? Y desde el capítulo 29 hasta el capítulo 30, verso 24, vienen los 11 hijos de Jacob y su hija Dina, porque Yosef nace más adelante. Yosef donde viene más adelante, vamos a ver. Bueno, pero hasta el capítulo 30, verso 24, viene Yosef. Más adelante viene uno más, ¿verdad? Que es Benjamín. Perdón, Yosef es el número 11 y Benjamín después nace al final. Bueno, en el capítulo 30, el 25 en adelante, hay unos pleitos ahí, ¿verdad? Entre Labán y Jacob y Labán, ¿verdad? Le empieza a trampear otra vez. Fíjense, es muy interesante, porque Labán le empieza a trampear otra vez con el ganado, pero el Eterno le da una revelación en sueños, ¿verdad? A Jacob. Y le dice cómo hacerle para que él empiece a obtener gran riqueza del ganado. Y entonces ahí hace algo ahí interesante el Eterno con Jacob y el ganado, un invento ahí o experimento genético entre los colores. Y bueno, finalmente el Eterno favorece a Jacob. En realidad, aunque Labán está trampeando a Jacob, el Eterno favorece a Jacob todo el tiempo. Y le está concediendo bendiciones, le está llenando de riquezas, le ha dado 4 mujeres, ya le ha dado 11 hijos y una hija, y finalmente después le da un hijo más, que es el último, Benjamín. Finalmente el Eterno le dice en un sueño a Jacob que tiene que salir. Ahora, si ustedes ven aquí, Jacob permanece íntegro, permanece luchando, permanece trabajando, permanece ganándose lo que se tiene que ganar, permanece obediente al Eterno, y cuando le dice el Eterno, sal, regresa, entonces él lo hace, ¿ok? Vean en el capítulo 31, dice en el verso 10, sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, se oyó mi voz, mis ojos, y vi en sueños, vean, y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Elohim en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubran las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y le dice, yo soy el Elohim de Betel. Fíjense, el ángel, en el 11 dice, el ángel de Elohim, se le aparece en sueños, y le dice, yo soy el Elohim de Betel. ¿Qué les parece? El ángel del Eterno le dice, yo soy el Elohim de Betel, el poderoso. Por eso les he dicho anteriormente que no hay ningún problema cuando a Yeshua se le dice Elohim, porque a los jueces se les dice Elohim, a los ángeles se les dice Elohim, a hombres se les dice Elohim. Y esto no es Dios, como en griego, ¿verdad? El Eterno es el Elión, el Altísimo. Pero aquí el ángel del Eterno le dice, yo soy el Elohim de Betel. Dice, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Aquí ya le dice explícitamente, ya es hora de regresar. Y
Pues bueno, ahí él llega el momento y tiene que regresar. En el verso 17 en adelante vemos cómo él sale, ¿verdad? Ahora aquí hay un problema, ¿verdad? Porque la hija mayor de Labán toma por cierto los dioses, se los quita a su padre para quitarle autoridad, y pues finalmente salen de Labán y dejan la tierra y van todos, ¿verdad?, camino a Beersheba. En el capítulo 32 aparece otra vez la vida de Esaú, de Esaf, ¿se acuerdan? No lo vamos a leer todo, pero ¿qué es lo que pasa en este texto? Viene Esaf con toda la intención, ¿verdad?, de encontrarse con su hermano. Y entonces Esaú se hace humilde, Jacob se hace humilde. Jacob quiere proteger a su familia, divide su familia. Bueno, hay cosas ahí muy interesantes que las vimos también verso a verso, ahí las explicamos. Pero finalmente se encuentra con Esaú y se perdonan, ¿verdad? Dice la escritura que Jacob viene inclinándose 7 veces ante su hermano, ¿verdad?, para alcanzar favor de él, porque sabía que su hermano Esaú no se tentaba el corazón y que podía asesinarlo en ese mismo momento y a toda su gente. Entonces Jacob se humilla y pues finalmente le envía regalos. Ahora vean que Jacob hace algo muy interesante, le envía regalos, ¿se acuerdan? Le envía regalos anticipadamente para tranquilizar el corazón de Esaú. ¿Y qué hace Esaú? Se alegra con los regalos. Y entonces se quita el coraje y pues ya se abrazan, pero después le vuelve a salir el rencor, ¿verdad? Ya sabemos en la historia que después los descendientes de Esaú finalmente siguen peleando con los descendientes de Jacob. Capítulo 32, del 22 en adelante, viene este tan misterioso texto de un ángel que le aparece a Jacob en Peniel y lucha, dice, con el ángel. Y aquí es donde ya le cambian el nombre a Jacob, ¿verdad? Jacob quiere saber quién es este ángel, ¿verdad? Y pues bueno, hay mucho que se dice en no vamos a hablar aquí todo esto, pero aquí es donde viene el nuevo nombre de Jacob. Aquí vemos cómo finalmente el Eterno le dice a Jacob: ¿sabes qué? Tus padres te llamaron así, tú has tenido una lucha todo el tiempo, toda tu vida has tenido una lucha, has prevalecido, has estado apoyado en Elohim, has vencido con Elohim, has luchado con él y has vencido con él, y ya no va a ser más tu nombre Jacob. Ya no te va a reconocer la humanidad como el que toma del talón, ni tampoco como te puso tu hermano suplantador, sino que tú ya has vencido, tú te has adherido al Eterno y has vencido, y tu nombre va a ser Israel. Aquí es donde viene el nombre nuevo para Jacob, y entonces le dice: tú ya no eres ese con el cual te califican, tú ahora eres eres Israel. En el capítulo 33 finalmente se encuentran ambos, se abrazan, se reconcilian aparentemente, ya aunque después vemos que Esaf pues finalmente guarda rencor también. Y por cierto, en el capítulo 33 al final dice que levantó un altar Jacob, y dice, levantó allí un altar y lo llamó El Elohé Israel. El Elohé Israel es el único lugar en las escrituras en donde la traducción ponen el nombre más hebreo, o la característica más hebrea del Eterno. El Elohé Israel, el poderoso de Israel. Fíjense nada más, Elohim, poderoso de Israel. Así es como le deberían de llamar. No tuvieron que ponerle Jehová, ni Dios, ni cosas de esas. El Elohé Israel es lo más correcto. ¿Okay? Bien, el Elohim de Israel. ¿Okay? Poderoso, el poderoso de Israel, eso significa. Bueno, en el capítulo 34 viene lo que hacen, por cierto, que había ocurrido con Dina. ¿Se acuerdan lo que también pasó con Dina, la hija de Jacob, verdad? Dos de sus hijos
vengan la deshonra de Dina. Y pues bueno, no vamos a entrar tampoco en leer todo el texto. Y en el capítulo 35 dice que Elohim bendice a Jacob en Betel otra vez, ¿verdad? Dice en el 35, dijo Elohim a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Todopoderoso que te apareció cuando huías de tu hermano Esab. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Ahora vean aquí algo muy interesante. Llega un momento en donde ellos se empiezan a asimilar, ¿verdad? Y por eso Dina es atrapada por Hamor y en Shechem, en Siquem, y es violada, y entonces es deshonrada. Simeón y Leví van y hacen una venganza en la ciudad de Siquem, y en el 35 hay la necesidad de salir de ese lugar. Ya se estaban asimilando, ya habían adoptado dioses ajenos incluso. Vean lo que dice en el 35 verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, fíjense, quítense los dioses ajenos que hay entre vosotros, fíjense, límpiense, lávense y cambien sus vestidos, fíjense nada más. Ya se habían establecido ahí, habían pasado un tiempo largo, ya habían adoptado deidades, se estaban haciendo impuros, y además ya vestían como la gente de ahí. Tanto que Jacob les dice, dejen todo eso y hasta cámbiense las vestiduras, ya no pertenecen a este pueblo. Pónganse vestiduras renovadas, vestiduras nuevas, buenas, que identifiquen la santidad. Y pues bueno, finalmente Jacob tiene que salir de ahí después de el acto sangriento que causan Simeón y Leví, que por cierto son instrumentos que el Eterno usa para juzgar a Hamor en Shechem. Y pues bueno, finalmente viene un episodio triste, ¿verdad?, en la vida de Jacob. Muere Raquel, dice en el 16 que partieron hacia Betel, ¿verdad? Y al llegar a Efrata dio a luz Raquel, ¿verdad? Dio a luz Raquel, y en ese momento muere ella le quiere nombrar Benoni, que es hijo de mi tristeza, ¿verdad? Pero finalmente se le pone el nombre de Benjamín, que significa hijo de mi derecha o de mi mano derecha. Y pues bueno, ahí termina una parte de la vida de Jacob, ¿ok? Finalmente vemos, para concluir, que Jacob está luchando todo el tiempo, ¿verdad? Está luchando todo el tiempo hasta que el Eterno lo reconoce y le cambia el nombre. Le dice: tú estás luchando con Elohim y has vencido incluso, ¿verdad?, con él. Se le cambia el nombre. ¿Y qué aprendemos de Jacob y qué aprendemos de Esaú finalmente? ¿Qué aprendemos de ambos? Ambos denotan dos cosas, ¿verdad? Son personajes antagónicos, que son diferentes, y que uno, el mayor, ¿qué hace el mayor? ¿Qué hace Esaú? Tiene una visión terrenal, ¿verdad? Se sale de su casa, ¿no? Muy limitada, solamente ve lo cercano, ve la satisfacción de su carne, agradar a su padre con las cosas terrenales, no le interesa habitar en su hogar, y pues finalmente por un momento de hambre desprecia su primogenitura, ¿verdad? Y la desecha, y viene todo lo que ya hemos visto. Y por otro lado vemos a Jacob. ¿Qué pasa con Jacob? Vemos a Jacob, un hombre que desde el vientre está luchando por que sea reconocido, por recuperar o por alcanzar aquello que el Eterno tiene como muy valioso, ¿verdad?, como muy significativo, que es la bendición. Entonces Jacob crece con todo esto. La revelación que le da a su madre también es importante. Jacob está esperando el momento importante, y finalmente Jacob logra el momento importante y no se roba nada, simplemente él recibe lo que su hermano despreció, ¿okay? Y él sigue luchando. Jacob no dice: ya tengo la primogenitura, ya la bendición, ya la hice. No, él sigue luchando, ¿verdad? No se cree salvo, siempre salvo, como dijimos. Él sigue luchando, perseverando hasta el final para cumplir los propósitos del Todopoderoso y llegar finalmente a tener una descendencia que son 12, que van a marcar finalmente el inicio de un gran pueblo,
¿verdad? La próxima semana vamos a hablar de Yosef, la vida de Yosef, y vamos a tratar de ir viendo también al resto de sus hermanos, ¿verdad? A los 12. Cómo son pieza clave en diferentes cosas, y cómo después Jacob, antes de morir, los bendice y les da bendiciones específicas para cada uno de ellos. Y de aquí empiezan a ser un pueblo que después crece dentro de Egipto, ¿verdad? Y viene a ser esa descendencia que el Eterno prometió. Por cierto, que la carta a los Hebreos y mismo Moisés dice en el libro de Deuteronomio que ahí se cumplía la promesa que el Eterno le dio a Abraham, que su descendencia sería mucha como la arena del mar. Así la ve Moisés y finalmente le cumple en la época del Éxodo. Así que pues bueno, por ahora terminamos con la vida de Jacob.